Si eres un gamer de los 90, seguramente recordarás que al comprar un juego, este tenía un pequeño libro que acompañaba el disco o cartucho en el que venía el mismo, y seguramente lo devorabas de camino a casa para conocer más de tu nueva adquisición. Esto ha cambiado con el paso del tiempo y tal vez ahora no venga incluido en el juego físico, pero sí dentro del mismo juego o en otras cosas como libros, películas y más. Pero sinceramente hay unas franquicias que tienen más lore del que te puedas imaginar, y por eso es que hoy te traemos Top 14 juegos con un lore más largo que la cuaresma. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1... Antes que nada, aquí vamos a hablar únicamente de aquellos que iniciaron como videojuegos, así que no verás historias como Star Wars en este top. Una vez aclarado esto, comencemos. 14. God of War. La historia del segundo pelón más conocido de la cultura pop se ha ido desarrollando durante varios juegos, donde podemos verlo desde las legendarias tierras de la antigua Grecia hasta las frías y complicadas tierras nórdicas donde actualmente lo vemos y esperamos tener aún más historia. Pero el buen espartano no solo tiene las novelizaciones de los juegos, ahora tiene un cómic con el cual nos cuenta los hechos ocurridos después de su tercera entrega y se ha estado hablando mucho de una película en live action. Aunque estos rumores ya tienen mucho tiempo y estamos bastante seguros de que solo es una fantasía que no veremos, pero que de ser cierta, podría valer una fortuna. Número 13. Assassin's Creed. Esta franquicia que iba a ser un spin-off de Prince of Persia terminó dando a luz una de las franquicias que tiene más historia de los videojuegos. Pues, aunque una de las historias más conocidas y amada es la de los asesinos de la familia Auditore y sus descendientes, esto va mucho más allá, ya que no solo tiene juegos en consola, sino que también tiene juegos en móviles, una película, cómics y libros, los cuales aumentan por mucho la historia del gremio de asesinos y su batalla desde las sombras para proteger el libre albedrío de la humanidad, haciendo que nos enamoremos cada vez más de estas palabras. Nada es verdad, todo está permitido. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Número 12. Metal Gear. El gran Solid Snake tiene una de las historias más importantes de los videojuegos, y no solo se encuentra en su gran franquicia, ya que esta nos presenta historias importantes dentro de sí misma, como The Boss, Psycho Mantis, entre otros enemigos increíbles. Claro, sin dejar de lado a Raiden, quien nos sorprendió tomando el lugar del buen Snake. Pero esta historia no solo se queda detrás de la pantalla, ya que tiene cómics, novelizaciones y libros que nos cuentan un poco más de la historia de los Foxhound, Les Enfants Terribles e inclusive la historia de la CIA y filantropía. Definitivamente algo impresionante e indispensable para todos los fans de esta saga increíble. Número 11. Dark Souls. Todos recordamos la primera vez que entramos en el mundo de la saga Souls, y cómo nos dieron una paliza al primer encuentro, al ver el mensaje "Bienvenidos a Dark Souls" cuando no llevabas ni 10 minutos jugando. Esto nos hacía sentir débiles y novatos, y a muchos nos hizo ponernos la meta de acabar ese maldito juego. Pues la historia de Souls no solo se encuentra en el juego y en la historia que nos cuentan de las distintas ciudades, reyes, hijas, demonios, etc. También existen libros y cómics que nos ayudan a entender aún más la historia de la primera llama, las guerras que se crearon y qué sucederá después de que tomemos las decisiones que afectarán al mundo entero. Número 10. Silent Hill. Una de las franquicias más legendarias dentro del survival horror es definitivamente Silent Hill. Hecho por el Team Silent, esta nos llevó a un mundo totalmente espeluznante que nos obliga a usar el sigilo y saber movernos que al enfrentamiento directo con los enemigos, resolver enigmas, etc. Esta belleza oscura no solamente está en los increíbles juegos que nos hicieron dormir con la luz prendida más de una vez, también tiene películas, no muy buenas a decir de muchos, sino también tiene libros y cómics espectaculares, los cuales nos llevan más allá de los ritos y las historias que crean esta ciudad de niebla. Número 9. Fallout. Esta saga ha tenido una serie de rumores increíble a lo largo del tiempo, siendo los más actuales que se está preparando una serie de live action para algún servicio de streaming en el cual podemos ver la vida de las personas en el yermo, y la hipotética película que nos contaría todo el conflicto que llevó a la gente a vivir bajo tierra. Lo que sí es real es que no solo está en consolas, ya que tiene cómics, juegos de celular y claro, libros.
incluyendo uno que no es nada más ni nada menos que de cocina. Así es, tripulantes, si gustan degustar la misma comida que su personaje del game favorito, solo tienen que buscar esta belleza y podrán preparar recetas dignas de un Minuteman. Número 8. Final Fantasy. Esta belleza no solo es una de las historias más geniales de superación de adversidades en el mundo gamer, también es uno de los lores más amplios y queridos jamás por sus jugadores, ya que además de las historias principales, podemos encontrar mucho más, desde los libros de arte, los juegos para toda consola posible, los cómics, hasta libros que nos cuentan historias como por ejemplo la domesticación del amadísimo Chocobo. Claro está, sin dejar de lado las películas que nos dan un poco más de historia con lo que ha ido pasando en el mundo desde que dejamos a nuestros héroes después de vencer al villano en turno. Definitivamente una de esas sagas que esperamos que sigan creciendo, pero que jamás dejen de tener un lore tan bueno. Número 7. BioShock. Uno de los juegos que más nos dejan entrar en su mundo es definitivamente este, en cualquiera de sus entregas, desde la ciudad submarina de Rapture hasta Columbia, la ciudad de las nubes. Esta saga nos deja estar en la gloria o en la desesperación, pero no solo nos cuenta sus historias a través de audios o documentos dentro del juego, donde podemos conocer la historia de distintos personajes o de la misma ciudad, su creación, su auge y decadencia. También tenemos una gran cantidad de libros que nos cuentan estas historias desde la perspectiva de personajes fuera de aquellos a los que podemos controlar. La razón de que esté tan arriba en este top es la forma en que tiene de meternos dentro de este fantástico mundo, ya que las historias son exquisitas y no dejan nada al azar, además de que se arriesgan con personajes fuera de los que ya conocemos. Número 6. Halo. Si vamos a hablar de franquicias con un gran lore, no podía faltar el gran jefe maestro aquí, ya que, al igual que otras que se han dicho en este top, tiene cómics, libros y películas, además de claro lo que se encuentra dentro de sus increíbles juegos. Y es que el mismo juego nos va contando la historia de la batalla de la UNSC contra el Covenant, la aparición del Flood, los Forerunners y demás. Pero sinceramente y desde mi punto de vista, una de las mejores cosas que tiene son sus películas donde se arriesgan a llevar a personajes más lejos. Por ejemplo, la aparición de miembros del Covenant en la película live action de Forward Into Dawn, que es de lo mejor que he visto en películas de videojuegos, y esa sola escena hizo que quisiera ponerme al mando del jefe de nuevo y hacerlos pagar por Rich. Número 5. Mario Bros. Esta franquicia es tan grande que solo en los juegos por sí mismo tiene suficiente para llenar una enciclopedia, ya que no solo son los juegos de promedio, sino los de cada uno de los personajes por separado, además de libros, cómics, series de televisión, caricaturas, películas, crossovers y demás cosas locas que han manejado nuestro buen Mario con su inseparable compañero, el Mario Verde. Es tan extensa que nos podríamos llevar un video entero en hablar de las distintas cosas que ha manejado la franquicia, y qué cosas son completamente lore y las otras no, además de que lo que ha dicho el mismísimo Shigeru Miyamoto al respecto. Definitivamente una saga con un lore más extenso que la Cuaresma. Número 4. The Legend of Zelda. Hay cosas que es mejor olvidar, y esto es algo que sabe muy bien el buen Link, ya que en su historia han existido cosas que sinceramente nadie quiere recordar de los malas que fueron. ¿Verdad, my boy? Pero si algo se puede decir de estos juegos es que son fantásticos y que tienen un lore muy extenso, al grado de que se han generado distintas líneas del tiempo para poder explicarlo todo, una enciclopedia de cómo va la historia de Hyrule y todo para que al final no se ponga nadie de acuerdo. De locos. Pero no podemos negar que la historia de las tres diosas, la Trifuerza, los tres portadores y demás cosas son geniales, por lo que no nos quejamos tanto y nos divertimos con todo lo que hay de la franquicia y leemos lo que caiga en nuestras manos con nuestro duende fantasía favorito. Número 3. The Elder Scrolls. Sé que la mayoría solo conoce al buen Dovahkiin y eso no está mal, pero si solamente en Skyrim tenemos un lore enorme basado únicamente en cada libro que encontramos y que podemos leer, en cada NPC con el que hablamos y que nos puede dar misiones, en cada decisión que tomamos y en cada facción a la que nos unimos, imagínense el lore enorme que hay en cada uno de los juegos y libros que se han hecho al respecto, ya que The Elder Scrolls es una franquicia increíble. Y aunque esta aún no tiene película, cómics ni libros,
queda tan arriba por la cantidad de cosas que aún se están descubriendo de estos, ya que al enterarnos de cosas como los animales que existen en cada una de las franquicias, el lore divino de Aedras y Daedras, y cosas como los distintos tipos de Mer que existen, nos hace frotarnos las manos listos para ver qué más saldrá. Número 2. Warcraft. Y aquí llega uno de los pesos pesados. Si creías que Elder Scrolls, Zelda o Halo tienen mucho lore, te recomiendo que te sientes porque te vas a ir de espaldas cuando veas la cantidad de lore que puedes encontrar en Warcraft. Y no es solamente que puedas encontrar muchísimas expansiones y que cada día haya cientos de miles de jugadores en este mundo. No es solo que haya sido nombrada en cientos de series de televisión, que tenga de los momentos más épicos de la historia de los videojuegos, ¿verdad, Leroy Jenkins? Es el hecho de que su historia está tan bien creada y tiene libros enteros hablando de ella, que cada personaje tenga un trasfondo impresionante y que actualmente en el mundo del cine con una de las mejores adaptaciones de videojuegos a películas. Warcraft es aquello que podría llevarte años jugarlo y no acabarías, pero más importante aún, no te aburrirías de esto, pues es una trama y una comunidad tan vasta que podríamos hacer una serie completa de videos solo para contarte algunas cosas del juego, ya que si entramos en el lore completo, tenemos videos para años. Y antes del primer lugar, queremos recordarte que le des like al video, te suscribas y actives la campanita para más videos de este estilo. Eso nos ayudaría muchísimo. Síguenos en nuestras redes sociales y únete a la tripulación. Mientras tanto, continuemos. Número 1. Pokémon. Oh sí, yo lo sabía, tú lo sabías, él lo sabía, vosotros lo sabíais. Aquí llega con sus chapitas rojas, con su cola en forma de trueno, con su frase típica, Pokémon. Y es que desde su aparición en el 96, Pokémon no ha parado de crecer en lore y popularidad. Tenemos cómics, anime, manga, videojuegos y películas, además de eventos especiales, lore de juegos especiales, etc. Pokémon es un monstruo, la ironía, en todo lo que se trata de tener una historia enorme, ya que si ves a dos personas discutiendo de quién es el primer Pokémon, vas a ver un debate digno de las Naciones Unidas, que seguramente terminará como un encuentro MMA cualquiera en jaula, porque Pokémon es eso, algo que nos une y nos hace pelear como locos, por la más mínima cosa. Así que no presiones. Y hablando de ironías, este video sí que quedó más largo que la cuarentena. Así que ya sabes, si conoces algún juego que tenga un lore muy extenso, no olvides dejarlo en los comentarios con el hashtag #LaNaveLongeva y llévate un hermosísimo me encorazona. Recuerda compartir el video con tus amigos para poder discutir bien y bonito. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí en la Nave Geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.